Antes de ella. Sobre que es sobre las ecuaciones del cálculo del asentamiento dométrico para inferir el asentamiento por consolidación. ¿Ya? Entonces, tiene estas tres ecuaciones para suelos normalmente consolidados, suelos sobreconsolidados, cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es menor al esfuerzo de preconsolidación. Y el caso 2 es cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es mayor al esfuerzo de preconsolidación. Entonces, las ecuaciones se basan en determinar el esfuerzo efectivo inicial, el índice de vacíos inicial, determinar cuánto es el incremento de esfuerzos promedio y el espesor del estrato. Según las recomendaciones de Bowles, los estratos de arcilla no deben superar los 2 metros. Si es que este fuera el caso, se sugiere subdividir en estrato de no mayores a 2 metros. ¿Ya? Entonces, en casos generales, ¿ya?, de tener estratos de arcillas saturadas de gran espesor, se recomiendan subdividir en estratos estratos no mayores a 2 metros, ¿ya? Y en cada uno de estos subestratos aplicar la teoría odométrica, como es esta ecuación. Pero para aplicar la teoría odométrica en cada uno de estos estratos, se tiene que tener los datos de índice de vacíos, esfuerzo efectivo inicial, incremento de esfuerzos para cada uno de esos estratos y tener los datos representativos, ¿ya? Entonces, lo que usualmente ocurre es que se tiene un solo dato a una cierta profundidad donde se ha extraído una muestra de suelo y ha aplicado la teoría, el ensayo de consolidación. Un momento, por favor. Lo que usualmente se tiene es un dato a una profundidad dada, ¿ya? Al subdividir los estratos, uno podría intencionalmente colocar un subestrato de espesor de 2 metros, de tal forma acomodar un subestrato, porque es una división, ya que nosotros la hacemos, acomodar este subestrato de tal forma que el centro de ese subestrato sea el centro del resultado que nosotros tenemos. De tal forma que los resultados que nosotros tenemos apliquemos al cálculo del asentamiento odométrico en este perfil de suelo, en este primer estrato. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con los otros subestratos que se conformarían?
¿ya? Se puede aplicar el cálculo de asentamiento odométrico siempre y cuando nosotros hagamos un traslado, ¿ya? De, de resultados de ensayos de consolidación, suponiendo que es el mismo suelo con la misma historia geológica. Es decir, que mantenga constante los coeficientes del índice de compresión e índice de recompresión. ¿Listo? Y además tener el dato de la sobreconsolidación en estas profundidades. Que eso son datos que se pueden obtener de campo, que eso más adelante vamos a ver. Entonces, aquí se pueden tener diferentes situaciones para poder aplicar este traslado. Y todos estos resultados se trabajan en una gráfica de índice vacíos versus logaritmo de esfuerzos efectivos, partiendo del dato de que tenemos este resultado a esta profundidad. Es decir, que a un índice, a un esfuerzo efectivo dado, ¿ya? Un esfuerzo efectivo dado, a una profundidad dada en condiciones iniciales, se tiene un índice de vacíos medido. ¿Ya? Porque se ha ejecutado un ensayo de consolidación a esta profundidad en estas condiciones. Hay diferentes casos. El caso es que este suelo sea un suelo normalmente consolidado, ¿ya? El dato sea que el suelo es un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Y que se traslade, ¿ya? El resultado a un esfuerzo, a un suelo mucho más profundo, ¿ya? Es decir, que aumente su esfuerzo efectivo vertical, porque va a tener mayor peso, ¿ya? Y que el suelo que estemos llegando sea un suelo normalmente consolidado, que sepamos eso, ¿ya? Entonces, eso es un dato que necesitamos saber. El suelo es, el suelo a la profundidad que vamos a llegar, es un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Entonces, si esa es la condición, ¿ya? Si esa es la condición, podríamos utilizar la gráfica de índice vacíos logaritmo esfuerzo efectivo vertical como sigue. Tenemos el dato inicial de un esfuerzo efectivo inicial y un índice vacíos inicial, que es el resultado de un ensayo de consolidación. Tenemos los índices de compresión e índice de recompresión. Como es un suelo normalmente consolidado, lo primero que ocurre acá es la pendiente del índice de compresión. Y este resultado va hasta esta profundidad que tiene un cierto esfuerzo efectivo, ¿ya? Y se puede trazar esta recta, de tal forma que por la definición de la pendiente, que es la variación de índice vacíos sobre el logaritmo del esfuerzo mayor menos el logaritmo del esfuerzo menor, ¿ya? Acá se puede despejar, como estos son datos, se puede despejar la variación de índice vacíos, de tal forma que se pueda deducir cuánto es el índice vacíos a la profundidad que nosotros queremos, como el índice vacíos inicial, el inicial es porque es el dato, en este caso, menos la variación de índice vacíos, ¿ya? Porque está disminuyendo.
Esto es para el caso de que el dato del suelo sea un suelo normalmente consolidado y el dato del suelo al que queremos llegar sea un suelo normalmente consolidado. En esta gráfica se puede ver que solo hay un trayecto y ese trayecto ocurre con la pendiente del índice de compresión. En el caso de que el estrato al cual queremos llegar, ya vamos a ver este caso, el suelo inicial sea un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Y al estrato que queremos llegar, a la profundidad que queremos llegar, que es representativa de ese subestrato, es un suelo sobreconsolidado, ¿ya? Es decir, que la relación, es decir, que es un suelo sobreconsolidado, estamos diciendo que la relación de sobreconsolidación es mayor a 1, es decir, que el esfuerzo de preconsolidación sobre el esfuerzo efectivo inicial es mayor a 1, mayor a 1 puede ser 2, 3, 4, ¿ya? Pero hay una relación mayor a 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace con este suelo? El dato de partida, ¿ya? El dato del punto donde se ha hecho el ensayo de consolidación es un suelo normalmente consolidado. En un suelo normalmente consolidado, lo primero que ocurre ante un incremento de esfuerzos o ante un aumento de esfuerzos efectivos es de la pendiente del índice de compresión. Ahora, ¿por qué decimos que hay un incremento de esfuerzos? Es porque el traslado es hacia suelos que están por debajo de este suelo. Es decir, que el esfuerzo va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo es mayor. ¿Ya? Entonces, aquí hay un aumento hasta el punto donde es el esfuerzo de preconsolidación de la profundidad que queremos hallar, ¿no? Entonces, en este punto hay que tener el dato de cuánto es su esfuerzo de preconsolidación, es decir, hay que conocer el esfuerzo efectivo del punto que queremos y por ende, si sabemos que es un suelo sobreconsolidado, hallar su esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? Si el OCR es de 2, el esfuerzo de preconsolidación es 2 por el esfuerzo efectivo inicial. Entonces, del dato, que es un suelo normalmente consolidado, se va hasta el esfuerzo de preconsolidación del punto. Y a partir de ahí, como es un suelo sobreconsolidado, retorna hacia el esfuerzo con la pendiente del índice de recompresión. ¿Ya? Esta gráfica simula el traslado del índice vacío de esta profundidad hacia esa profundidad, cumpliendo los requisitos que tiene esta parte, que el suelo es normalmente consolidado al principio y a la otra profundidad es un suelo sobreconsolidado. En estas condiciones se puede ver dos trayectos. El primer trayecto, que es una variación de índice de vacíos 1 relacionado con la pendiente del índice de compresión y una variación de índice vacíos 2 relacionado con el índice de recompresión. El índice vacíos que nosotros queremos en la segunda profundidad ya va a ser igual al índice vacíos inicial del dato, que sería 0.9, menos la variación del índice vacíos 1
más la variación del índice vacíos 2. ¿Por qué decimos que es menos la variación del índice vacíos 1 relacionado con la pendiente del índice de compresión y más la variación del índice vacíos 2 relacionado con el índice de compresión? Porque eso es lo que se ha mostrado en la figura para trasladar los resultados de un suelo normalmente consolidado a un suelo sobreconsolidado. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esta parte? Continuamos. ¿Qué pasa en el caso de que el suelo sea un suelo normalmente consolidado y el traslado sea a estratos superiores? ¿Ya? Es decir, que exista una disminución de esfuerzos efectivos. ¿Ya? Entonces, el dato inicial es que el suelo sea un suelo normalmente consolidado. Entonces, lo primero que ocurre en un suelo normalmente consolidado es la pendiente del índice de compresión. Y el suelo que tenemos que llegar es un suelo normalmente consolidado, pero que está por encima del dato, ¿ya? Por lo tanto, el esfuerzo es menor que el dato inicial. Entonces, aquí se establece el esfuerzo efectivo del dato, ¿ya? Y el esfuerzo al que hay que llegar es menor a este esfuerzo. Por lo tanto, aquí se tiene una pendiente de esta manera donde al aplicar eh, la definición de la pendiente del índice de compresión, se tiene una variación de índice vacíos 1 relacionado con el índice de compresión. De tal forma que por esta gráfica se puede ver que el índice vacíos, el dato que queremos, es igual al índice vacíos inicial más el incremento de esfuerzos del índice vacíos calculado que está relacionado con el índice de compresión. ¿Se entiende? Otro caso especial es que si el suelo al cual estamos, del cual estamos partiendo, tiene que ir desde un suelo normalmente consolidado a estratos superiores, pero a suelos sobreconsolidados, ¿ya? Y aquí se parte en dos este caso, ¿ya? Porque es un suelo normalmente consolidado a un suelo sobreconsolidado, un suelo normalmente consolidado a un suelo sobreconsolidado. Se parte en dos acá. Las situaciones que son gráficas diferentes cuando el esfuerzo de preconsolidación del suelo al que queremos llegar es menor al esfuerzo eh, inicial del dato. O si no, es mayor. ¿Ya? Vamos a ver primero cuándo es menor. El suelo inicial es un suelo normalmente consolidado, por lo tanto, lo que ocurre en un suelo normalmente consolidado es que ocurre la pendiente del índice de compresión.
esta pendiente del índice de compresión puede ir con esfuerzos menores o con esfuerzos mayores, ¿ya? Pero en este caso se está trabajando con un suelo que es sobreconsolidado y su esfuerzo de preconsolidación es menor a este esfuerzo. Por lo tanto, con esta gráfica se puede ir hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato, que es menor al esfuerzo del, del dato, ¿no? Es menor. Y a partir de ahí, para llegar al esfuerzo efectivo inicial de esa profundidad, se aplica la pendiente de índice de recompresión. Por lo tanto, aquí se define dos variaciones de índice vacíos. La primera relacionada con la variación del índice con la pendiente del índice de compresión, y la segunda relacionada con la pendiente del índice de recompresión. ¿Ya? De tal forma que el índice vacíos que nosotros estamos calculando sea igual al índice vacíos inicial más la variación del índice vacíos 1 más la variación del índice vacíos 2, porque eso es lo que se muestra en las gráficas. Sí, Carola, ¿alguna pregunta? Almanza, Carola y Almanza. ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a continuar. Entonces, en este caso, ya se presentan dos variaciones de índice de vacíos, ¿no? La primera relacionada con el índice de compresión y la segunda con el índice de compresión. De tal forma que gráficamente se puede ver que el índice de vacíos que queremos calcular para esa profundidad es el índice de vacíos inicial más la variación del índice de vacíos 1 más la variación del índice de vacíos 2. Y de esta forma trasladar los resultados que se tienen de un punto de estudio a una profundidad asignada, ¿ya? En función de que se necesitan los datos representativos de una profundidad dada para poder aplicar el asentamiento odométrico. El representativo son los datos del punto central, ¿ya? Esto en el caso de que el esfuerzo de preconsolidación del dato al cual queremos llegar sea menor al esfuerzo efectivo inicial del suelo normalmente consolidado. ¿Qué pasa en el caso de que sea mayor? Cuando uno quiere trasladar resultados de un esfuerzo de índice vacíos de una profundidad a un esfuerzo que es menor al dato.
Y es que el dato es normalmente consolidado a la profundidad a la cual queremos calcular es un suelo sobreconsolidado. Lo que se tiene que hacer es partir del dato, ya graficando su esfuerzo efectivo inicial y su índice de vacíos inicial. Como es un suelo normalmente consolidado, lo primero que ocurre es la pendiente del índice de compresión. Pero el resultado final es un suelo sobreconsolidado y su esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo efectivo inicial, es decir, que está por este lado. Entonces aquí ocurre un traslado hacia este lado y a partir de ahí se retorna hacia el esfuerzo efectivo de esta profundidad, cuyo valor es menor al esfuerzo inicial, ¿no? Entonces, pero este retorno se lo hace con la pendiente del índice de recompresión. Como pueden ver, aquí se definen dos variaciones de índices de vacíos, ya que se lo puede denominar 1, y variación de índice de vacíos 2. El 1 relacionado con la pendiente del índice de compresión y el 2 relacionado con la pendiente del índice de recompresión. De tal forma que al calcular las variaciones de índice vacíos, se puede ver que el índice vacíos que queremos calcular es igual al índice vacíos inicial menos la variación del índice vacíos 1 y más la variación del índice vacíos 2. ¿Alguna pregunta? Los siguientes casos. Estos casos, ¿ya? El caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, han surgido con el dato inicial de que el suelo es un suelo normalmente consolidado. Al ser un suelo normalmente consolidado, lo primero que ocurre es el índice de compresión, ¿ya? Y luego el resultado, la profundidad a la cual se quiere calcular ha ido variando si el suelo es un suelo normalmente consolidado o un suelo sobreconsolidado, ¿no? Veamos el caso de que el dato inicial, sea un suelo sobreconsolidado, ¿ya? Si el suelo es un suelo sobreconsolidado, si el suelo es sobreconsolidado, el dato inicial, lo primero que ocurre es el índice de recompresión, ¿ya? Hasta el esfuerzo de preconsolidación. A partir de ahí ocurre el índice de compresión, ¿ya? Entonces, cuando se está calculando para estratos inferiores, ¿ya? El esfuerzo va a aumentar porque está más profundo.
Y si el dato final es un suelo normalmente consolidado, como es el caso 6, lo que ocurre es que partiendo del dato inicial, que es un suelo sobreconsolidado, ¿ya? Si es un suelo sobreconsolidado, se tiene la pendiente del índice de recompresión hasta el dato de esfuerzo de preconsolidación del dato, ¿ya? Y a partir de ahí se puede utilizar la pendiente de compresión. Como es un esfuerzo mayor, ¿ya? Como es un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Puede resultar en un esfuerzo mayor, ¿ya? Entonces aquí se definen dos pendientes. La primera pendiente relacionada con el índice de recompresión. La segunda pendiente relacionada con el índice de compresión. De tal forma que para hacer este traslado, se define que el dato del índice de vacíos inicial menos la primera variación de índice vacíos menos la segunda variación del índice vacíos relacionado con el índice de compresión. Los siguientes dos casos es cuando el suelo es sobreconsolidado, el dato del suelo es sobreconsolidado, y al esfuerzo que se quiere llegar también es un suelo sobreconsolidado. Pero se generan diferentes gráficas, ¿no? En el sentido de que depende si el esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos es mayor al esfuerzo de preconsolidación inicial o es menor, ¿ya? En este caso, en cualquiera de los dos casos, lo primero que ocurre, porque el suelo es un suelo sobreconsolidado, ocurre una pendiente del índice de recompresión hasta el valor del esfuerzo de preconsolidación del dato. Y aquí varía el sentido que toma la pendiente del índice de compresión, porque el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo de preconsolidación inicial. Entonces, el esfuerzo de preconsolidación de la profundidad que queremos calcular está al lado derecho, o el esfuerzo de preconsolidación es menor que el esfuerzo del dato, entonces está al lado izquierdo. Entonces, la pendiente del índice de compresión aquí disminuye y aquí aumenta. ¿Ya? Esa es la diferencia. Hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos. A partir de ahí, para que sea un suelo sobreconsolidado, porque el resultado final es un suelo sobreconsolidado, ocurre la pendiente del índice de recompresión. Hasta el esfuerzo que se tiene en esa profundidad. Entonces, aquí hay tres variaciones de índices vacíos, ¿ya? Uno relacionado con la pendiente del índice de recompresión del dato. El segundo, la variación del índice relacionado con la variación del índice de vacíos con el índice de compresión. Y el tercero,
con la pendiente del índice de recompresión del dato que queremos. Ya lo propio con el caso de que el esfuerzo sea menor. La primera variación del índice vacío está relacionada con la pendiente del índice de recompresión del dato. La segunda variación de índice vacío está relacionada con la variación de índice vacíos con el índice de compresión. Y el tercero está relacionado con la pendiente del índice de recompresión del dato final. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia acá es que gráficamente se puede ver que el índice de vacíos que nosotros queremos calcular es el índice de vacíos inicial menos la primera variación del índice de vacíos inicial relacionado con el índice de recompresión menos la segunda variación de índice de vacíos relacionado con el índice de compresión más la tercera variación del índice de vacíos relacionado con el índice de recompresión en el dato. En este caso, ya el índice de vacíos que queremos parte del índice de vacíos inicial. Se resta la variación del índice de vacíos relacionados con el índice de recompresión del dato, más el índice de vacíos relacionado, la variación del índice de vacíos relacionados con el índice de compresión, y más la variación de índice de vacíos relacionado con el índice de recompresión. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver los últimos tres casos. Son los últimos tres casos. Es cuando el suelo parte de un suelo sobreconsolidado, pero los datos finales es en estratos superiores, es decir, que son esfuerzos menores al dato. ¿Ya? Vean que las gráficas son diferentes porque los datos son diferentes. ¿Ya? En el caso de que el suelo sea sobreconsolidado y llegue a ser un suelo normalmente consolidado, al ser un suelo sobreconsolidado del dato, lo primero que ocurre es el índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación de este suelo, y a partir de este punto, ocurre la pendiente del índice de compresión. Como el esfuerzo al cual se quiere llegar es menor, ¿ya? Entonces, a partir de este punto se retorna hasta este esfuerzo que es menor. Por lo tanto, la pendiente es hacia arriba. Y aquí se identifica dos tramos. El primer tramo de la variación de índice de vacíos relacionado con la pendiente del índice de recompresión, y la segunda, que es la variación del índice de vacíos relacionadas con la pendiente del índice de compresión. Y el resultado que nosotros queremos hallar parte del resultado del índice de vacíos resta la primera variación del índice de vacíos y suma la segunda variación. ¿Listo? En los últimos dos casos es cuando el suelo es sobreconsolidado, tiene que ir a esfuerzos menores, pero también de suelos sobreconsolidados. Y aquí se parte en dos gráficas
que son diferentes. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que el esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos hallar es mayor al esfuerzo de preconsolidación inicial y el esfuerzo de preconsolidación del dato es menor al esfuerzo de preconsolidación inicial. ¿Ya? Aquí se puede ver que el suelo es sobreconsolidado. Entonces, inicialmente ocurre la pendiente de recompresión hasta el valor del esfuerzo de preconsolidación del dato. Ya hasta ahí son iguales estas gráficas. No está bien. Hasta el esfuerzo de preconsolidación del dato. ¿Ya? La misma. Y a partir de ese punto ocurre la pendiente del índice de compresión, que para el caso de que el esfuerzo sea mayor, para el caso de que el esfuerzo de preconsolidación sea mayor al esfuerzo de preconsolidación inicial del dato que tenemos de ensayo de consolidación, esta pendiente del índice de compresión es hacia el lado derecho, ¿no? Porque es mayor. Y en el otro lado, como es menor, es hacia el lado izquierdo, ¿ya? Con la misma pendiente, ¿ya? Hasta el valor del esfuerzo de preconsolidación del dato que queremos hallar. A partir de este punto, como el suelo a que queremos hallar es sobreconsolidado, ocurre la pendiente del índice de recompresión hasta el valor del esfuerzo efectivo del dato que queremos hallar, que es menor al dato que tenemos. Por eso es que siempre está mucho más bajo que el dato inicial. Esta diferencia entre el esfuerzo de preconsolidación mayor o menor establece que el índice de vacíos que se quiere en esta situación parte del dato inicial, se resta la primera variación de índice de vacíos relacionado con el índice de recompresión, se resta la segunda variación de índice de vacíos 2 relacionado con el índice de recompresión, de compresión, y finalmente se suma la variación del índice de vacíos relacionado con el índice de recompresión del dato que queremos obtener. En este último ejemplo, ¿ya? El índice de vacíos que queremos obtener, ¿ya? Parte del índice de vacíos inicial, se resta la primera variación de índice de vacíos, se suma la variación de índice de vacíos 2 relacionado con el índice de compresión y se suma la variación de índice de vacíos relacionado con el índice de recompresión. ¿Ya? Entonces, son diferentes situaciones que se han podido plasmar dependiendo de las condiciones del dato inicial, las condiciones del dato final. Todas estas gráficas obedecen a las reglas que se ha visto
del comportamiento de suelos con respecto a las cargas y descargas. ¿Ya? En suelos normalmente consolidados, lo primero que ocurre es la pendiente de compresión. En suelos sobreconsolidados, lo primero que ocurre es el índice de recompresión. ¿No? Con esas reglas se han mantenido estas estructuras. ¿Se entiende cómo es el traslado de datos de índices de vacíos? ¿Ya? En los ejemplos 2.7, 2.9 establecen este procedimiento, ¿no? En este caso es de un suelo sobreconsolidado a un suelo sobreconsolidado, ¿no? Porque lo primero que ocurre es la pendiente de recompresión, la pendiente de compresión y luego la pendiente de recompresión, ¿no? Eso lo vamos a ver el día lunes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? El control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. Los casos que se tienen, ¿ya? Pero tal vez me equivoco o tal vez hay otra situación. Yo creo que son todos, ¿ya? Pero más allá de agarrar y clasificar, digamos, en qué caso estoy, lo que tienen que ver es el dato inicial y el dato final, ¿ya? Identificar si el esfuerzo va a ser menor o va a ser superior, o sea, si se va a trasladar por encima del dato o por debajo del dato, ¿ya? Si el suelo es normalmente consolidado, ¿no? Si el suelo es normalmente consolidado, si el dato inicial es un suelo normalmente consolidado, lo primero que ocurre es la pendiente de índice de compresión, ¿ya? Que en la gráfica de índice vacío logaritmo de esfuerzo efectivo vertical tiene esa pendiente. Tiene esta pendiente, ¿ya? Entonces, si el dato inicial es un suelo normalmente consolidado, lo primero que tienen que graficar es el dato que tienen, cuánto es su índice de vacíos, cuánto es su esfuerzo efectivo inicial y la pendiente del índice de compresión. De ahí hay que fijarse el dato final, ¿ya? El dato final. Sí, en realidad hay que fijarse el esfuerzo efectivo del segundo dato, ¿ya? Y las condiciones en lo que es. Si es un suelo normalmente consolidado, pues estará en la pendiente del índice de compresión, o si es un suelo sobreconsolidado, pues tiene que tener su esfuerzo de preconsolidación y su correspondiente índice de recompresión. Si el suelo es un suelo sobreconsolidado, lo primero que ocurre es el índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación. A partir de este punto, ¿ya? Ocurre la pendiente del índice de compresión. Y aquí se puede subdividir entre si el esfuerzo, si el dato final es un suelo normalmente consolidado y si su esfuerzo es mayor o menor,
¿ya? Puede quedar a este lado o a este lado. Y si además es un suelo sobreconsolidado, a partir de ese punto se tiene que tener pendientes del índice de compresión. Más allá de memorizar, ¿ya? Memorizar estos casos, ustedes tienen que tener en cuenta de que un suelo normalmente consolidado, lo primero que ocurre es la pendiente del índice de compresión. Lo segundo, que si un suelo es sobreconsolidado, lo primero que ocurre es el índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación. Y a partir de ahí ocurre la pendiente del índice de compresión, ¿no? Estas fórmulas, estas gráficas es solamente ilustrativa, ¿no? Con unos ciertos valores para que principalmente vean que las pendientes siempre son a mayor esfuerzo, menor índice de vacíos, ¿no? Y las pendientes son claramente diferentes entre la pendiente del índice de compresión y el índice de recompresión. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Ya. El día lunes, hoy es miércoles, el día lunes, vamos a empezar con tiempo de consolidación y vamos a ver los ejemplos, ¿ya? El ejemplo 2.7, el ejemplo 2.8 y el ejemplo 2.9, ¿ya? Con esto vamos a terminar asentamientos por consolidación. El día lunes vamos a terminar asentamientos por consolidación. El día martes vamos a empezar con el asentamiento inmediato, que es el método de Chambú y el método de Schmer, que lo hemos pasado. Y en la siguiente semana, de aquí a 2 lunes, vamos a terminar capítulo 2, asentamientos. Si no hay dudas, aquí quedaríamos.